Muchas gracias a las presentes y los presentes por venir el día de hoy. Mi nombre es Cristóbal Durán Rojas, soy de la Universidad Andrés Bello de Chile. ¿Qué más puedo decir? Me dedico a Deleuze, me dedico a Guattari, sobre todo a ellos, también a Simondon muy fuertemente. Actualmente estoy editando con Julián Ferreira de la Universidad de Buenos Aires un dossier en Chile, la revista Ibris, sobre el Antiedipo, 50 años del Antiedipo. Estoy editando también el volumen que reúne la visita completa de Félix Guattari a Chile en el año 1991 también, que eso va a salir, va a ser interesante porque va a salir como un libro liberado, es decir, cualquiera va a poder descargar de internet. Estoy con un proyecto de investigación también que se llama Fondos Regular en Chile, que son fondos dados por el gobierno de Chile, donde estoy terminando ya una investigación sobre el concepto de variación continua en Deleuze y Guattari, es decir, cómo la variación continua permitiría dar cuenta de la versión final y más acabada de lo que sería la teoría de las multiplicidades en Deleuze y en Guattari. Una investigación de corte filosófico-matemática o metafísico-matemática, por llamarlo de alguna manera. No sé mucho qué más decir. He escrito 3 libros, o sea, he escrito como 7 libros, pero he publicado solamente 3. Hay 2 que vienen en camino, ahora 3 en realidad que vienen en camino, que tendrían que salir entre este año y el próximo año 2023. Lo último en lo que estoy trabajando son un libro sobre el cine de David Cronenberg y un libro sobre la relación entre Deleuze, Guattari y Lovecraft. Eso es lo que estoy escribiendo en este momento. Esto aparentemente, lo que voy a tratar de hacer hoy, aparentemente no tiene nada que ver con eso en primera instancia, pero la cuestión no es tan así ciertamente. Yo quisiera que, en la medida que somos pocos también, y que se trata del camp, hacer algo así como un taller, es decir, ir trabajando ciertas proposiciones que tienen que ver con la relación entre fascismo o fascismos, neoliberalismo y anarcocapitalismo, a partir, pero no solo por supuesto, del trabajo de Deleuze y obviamente también de Félix Guattari. Así que empiezo un poco lentamente. Uno podría decir en primera instancia que el fascismo o la emergencia de nuevas formas de fascismo se transforma en una cuestión de carácter urgente, sobre todo en América Latina, podríamos pensar, desde lo que sucede con el impeachment que se hace en Brasil, por ejemplo, y que desemboca, uno tendría que decir también, en la elección que dio por presidente a Jair Bolsonaro, por ejemplo. También en ciertas políticas de toda la región que tienen que ver con políticas eminentemente racistas, eminentemente xenófobas, o lo que se ha dado en llamar una especie de giro neoconservador respecto de los procesos liberales o neoliberales en América Latina. Evidentemente uno podría pensar que en muchos sentidos América Latina actúa como foco de experimentación, podríamos decir, tal como se decía de Chile, el laboratorio experimental del neoliberalismo justamente, y uno podría decir, hay cuestiones que allí suceden, entonces, o que aquí suceden, mejor dicho, en América Latina, que permean también una situación que dista mucho de ser solamente local, o de ser solamente, de concernir solamente al continente. Se repiten una y otra vez, y ese es el punto de partida, se repiten una y otra vez ideas como que hay un cierto devenir neofascista o un devenir fascistizante del neoliberalismo, que hay una preparación, si se quiere, incluso fascista para reforzar algunos de los contornos que ya posee el neoliberalismo, y que haría justamente, como dice Lazarato, por ejemplo, que el neoliberalismo no es tanto neoliberalismo como una especie de ¿cómo decirlo?, de un rebrote, de fuerzas eminentemente conservadoras, sobre todo. Ustedes saben que en el caso de Deleuze y Guattari hay una reflexión permanente respecto a lo que podría ser, lo que se podría denominar la naturaleza
del fascismo o de los fascismos incluso. Evidentemente, si uno hace una de las distinciones tradicionales que hay en la lectura que uno hace de Deleuze y Guattari, que es entre lo molecular y lo molar, uno podría decir, bueno, hay un macrofascismo y hay, por supuesto, microfascismo, o hay un fascismo como tal, un fascismo histórico, podríamos llamarlo así, muy grosso modo, un fascismo que tiene que ver con el fascismo de la Alemania nazi, el fascismo de la Italia de Mussolini, evidentemente, y mucho más acá también, que tiene que ver con ciertas figuras autoritarias de regímenes que en ese sentido son regímenes totalitarios en una primera instancia, antes de que empecemos a hacer distinciones entre los términos. Sin embargo, uno podría pensar lo que empieza a desarrollar Deleuze y Guattari, ambos, en sus trabajos, tiene que ver con otra manera de pensar el fascismo, y que tiene que ver justamente con esta idea de microfascismo. Sobre eso me voy a concentrar entonces, porque voy a pensar primero cuestiones relativas a los prefijos. En la literatura politológica o en la literatura sociológica abundan, por supuesto, en relación a lo que yo dije hace un instante, abundan prefijos que tienen que ver con el posfascismo, que tienen que ver con el neofascismo, que tienen que ver con una manera de dar cuenta de la naturaleza, o de articular, por así decir, la naturaleza de estos nuevos fascismos o de estas emergencias del fascismo. Sin embargo, lo que interesa, evidentemente, a Deleuze y Guattari no es tanto eso, como pensar justamente una especie de corriente subterránea, si usamos esa expresión, la figura esa que utiliza Althusser para referirse al materialismo aleatorio, una especie de corriente subterránea que recorre y que podríamos decir resuena o percute no solamente el fascismo histórico, sino que también la política en su conjunto. E incluso podríamos pensar más allá de la política también, en cierto sentido. Si uno se apoya en la idea que aparece en el Antiedipo, esta especie de tarea por venir, esta especie de tarea central que le toca a la filosofía política, que es justamente pensar el dilema de por qué y cómo el deseo se somete a sí mismo, se sojuzga a sí mismo, uno tendría que preguntarse entonces, bueno, la primera pregunta que se tendría que plantear uno es cuál es la conexión entre el deseo y el fascismo. Vamos al Antiedipo entonces. El Antiedipo, todos sabemos, es un texto escrito como respuesta, podría decirse, a cierto fracaso o a cierto devenir que toma, cierto derrotero que toma ciertamente el Mayo francés del 68. Hay un aire más que de fracaso en el texto, dista mucho de eso. Hay un aire programático en muchos sentidos, en el mejor sentido del término programático, quizás sistemático, de cómo escapar justamente al cierre que produce el post-Mayo del 68. Uno de los lectores que yo creo que son importantes en lo que respecta a lo que quisiera que pudiéramos discutir aquí, del Antiedipo, es justamente Michel Foucault. Foucault, como ustedes saben, prologa la versión en inglés, la versión anglosajona del Antiedipo, la traducción anglosajona del Antiedipo. Y justamente lo que señala es que, tal como les decía hace un instante, el fascismo en el cual se va a posar Deleuze y Guattari, en el cual se van a interesar en el caso del Antiedipo, es un fascismo que no es puramente el fascismo histórico de un Hitler o de un Mussolini, sino que, dice Foucault, y cito aquí el prefacio del texto en inglés, sino que se trata del fascismo, cito, que está en todos nosotros, que atormenta nuestros espíritus y nuestras conductas cotidianas, el fascismo que nos hace amar el poder, nos hace desear eso mismo que nos domina y nos explota. Ahí aparece una primera fórmula si pensamos cuál es el cometido ciertamente del Antiedipo. Yo les dije hace un instante, bueno, pensar esta idea muy problemática ciertamente de por qué o cómo al mismo tiempo también el deseo justamente se pone cortapisas. El deseo se somete o el deseo se ejerce presión y dominio sobre sí. Aquí justamente Foucault dice, bueno, esto tendría que ver con
con el fascismo que se está empezando a entrever claramente en el Anti-Edipo. Si ustedes revisan el texto del Anti-Edipo, la cuestión del fascismo no es un tema predominante necesariamente. Y sin embargo, Foucault detecta muy bien, muy claramente que hay algo en el espíritu del texto que justamente apunta a construir a ejercer como diagnóstico, podríamos decir, ese fascismo que no es solamente el fascismo histórico. La cuestión, y vuelvo a citar a Foucault, si este fascismo, dice Foucault, atormenta nuestro espíritu, nuestras conductas cotidianas, la cuestión sería entonces cómo salir, dice Foucault. El término francés, porque estoy citando el texto francés, no el texto en inglés, el término francés es extraño en ese sentido, no es sortir, sino que es de busquer. Salir del fascismo, como no es salir hacia otro lugar, hacia un espacio trascendente ciertamente, sino que cómo hacer una finta en cierto sentido al fascismo que se ha incrustado en nuestro comportamiento. ¿Por qué? Foucault lee ciertamente la idea de Deleuze y Guattari, que ya está presente en el Anti-Edipo y que conecta internamente, podríamos decir, el texto del Anti-Edipo del año 1972 con el texto de Mil Mesetas del año 1980. Y recordemos una vez más que en ese intertanto de 8 años hay una transformación fuerte en el mundo, podríamos pensar, que tiene que ver justamente con la emergencia e instalación de lo que se va a llamar posteriormente neoliberalismo. La idea que articula ambos textos, podríamos decir, tiene que ver con el desear el fascismo, con el deseo implicado justamente en esa emergencia del fascismo. Para Deleuze y Guattari, pensar el fascismo tiene que ver con pensar justamente ese deseo. ¿Qué hay en el deseo para que justamente se pueda desear el fascismo? Recuerden ustedes, lo cito también porque solamente para refrescar un poco la memoria, porque me imagino que estos pasajes son bastante conocidos. La idea que retoma Deleuze y Guattari, no me voy a meter ahí en la discusión interna que es fuerte y que requiere precisiones ciertamente, pero la idea que retoman Deleuze y Guattari al leer a Wilhelm Reich, la idea de que justamente las masas no han sido engañadas, cito, sino que han deseado el fascismo en tal momento y en tales circunstancias. ¿Cuál es esta naturaleza del deseo que permite, digamos así, intestinamente desear el fascismo? El deseo aparece ciertamente en el texto del Anti-Edipo como, lo voy a decir muy simple, ustedes me pueden discutir eso después porque no es tan así ciertamente, pero el deseo aparece dotado de una carga o de una capacidad revolucionaria, un empuje, digamos así, revolucionario. ¿Revolucionario en qué sentido? Uno podría pensar perfectamente en la idea freudiana del eros, o como lo entienden Deleuze y Guattari en el Anti-Edipo, explícitamente el funcionamiento de la libido, es decir, que tiende siempre a buscar otras conexiones, tiende siempre a hacerse de otro conjunto del deseo. Esa es su fuerza de impulsión, digamos así. Entonces, si el deseo es así, eso es lo que quisiera preguntar en un primer momento. ¿Qué hay en el fascismo para que el deseo lo persiga también? Persiga ese, comillas, objeto que se llama fascismo. Porque uno podría decir hay un deseo de fascismo y hay un deseo que es fascismo. Podríamos decir. Yo estoy pensando la cuestión aquí, al menos sobre eso quisiera detenerme en primera instancia, este deseo de fascismo. Primero, entonces, vamos anudando algunas de las piezas. El fascismo no es solamente el fascismo histórico aquí, sino que es, sobre todo, aquel en que nos tendríamos que enfocar, es eso que todavía no se va a llamar, pero que posteriormente se va a llamar microfascismo. Ese fascismo que atormenta, vuelvo sobre esa idea de Foucault, atormenta nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestras conductas más cotidianas, nuestra utilidad, podríamos decir, ¿sí?
usamos expresiones que no son propiamente deleuzianas o guattarianas. Eso por un lado. Ahora, ¿qué tiene que ver el fascismo con eso? Primera cuestión, o primera objeción que se le plantea siempre a Deleuze y Guattari en este punto. Es extraño que se refieran a eso que es un poco difícil de captar como fascismo. El fascismo ya tiene, en términos politológicos, en términos sociológicos, o en términos tipológicos, mejor dicho, una fisionomía más o menos clara. Tiene que ver con Mussolini, tiene que ver con Hitler, tiene que ver con Franco, con largo, etc. Tiene que ver con la figura de un caudillo, tiene que ver con una cierta, con una componente fuertemente militar, tiene que ver con una cierta idea de nacionalismo también en algunos casos, pienso, bueno, evidentemente, los 3 casos que mencioné, muy claro, tiene que ver con un elemento que es nacionalitario muy fuertemente, o nacionalista, mejor dicho, más que nacionalitario, perdón por el cambio de foco. ¿Qué tiene que ver eso con lo que se está tratando de escribir en el Antiedipo? Cuestión que habría que tener presente, creo. Hay en el Antiedipo, y esto varios comentaristas lo han remarcado, lo ha remarcado Paul Patton, por ejemplo, también lo ha remarcado en otro orden el trabajo de Jean Fujita y Hirose sobre cómo imponer un límite absoluto al capitalismo, de que hay una especie de transformación justamente respecto a la relación entre fascismo y revolución. Hay una carga revolucionaria justamente que en el Antiedipo no puede aparecer propiamente tal, a diferencia de cómo puede suceder también en el caso de Mil Meseta, pese a que en Mil Meseta hay una transformación también del funcionamiento de la cuestión de la revolución o del devenir revolucionario, al fijar justamente de manera más fuerte la idea de devenir minoritario. Suspendo eso un segundo para tratar de avanzar un poco. En el Antiedipo hay un caso expreso, o casos, mejor dicho, explícitos, que tratan de apuntar a cómo se despliega socialmente ese fascismo, eso que se va a llamar posteriormente microfascismo. Tienen que ver, recuerden ustedes, con las territorialidades de barrios, las territorialidades de los conjuntos urbanísticos, la idea de las bandas, ese fascismo que funciona entonces ya no en el plano de un Estado que es trascendente a la forma social, o que se pretende trascendente a la forma social, sino que a una forma de Estado que se empieza a notar ya claramente en el Antiedipo, que permea todos los modos de producir conexiones finalmente. Entonces, eso supone en el caso de Deleuze y Guattari desplazar el problema del fascismo, como ustedes saben, desde una dirección que se podría pretender ideológica, a un terreno que ya no es ideológico, que tiene que ver con, en el horizonte, podríamos decirlo así, con lo que va a ser una cierta pragmática, con lo que va a ser un cierto orden de prácticas, un cierto orden de relaciones, una serie de operaciones que no se dejan sumir solamente a la idea de una agrupación de conjuntos por vía de un interés de los que compartan, por ejemplo, los individuos, sino que tiene que ver con la naturaleza misma del digámoslo así, del gregarismo en cierto punto que posee el deseo. Es decir, el fascismo del cual se va a tratar en el Antiedipo, es un fascismo que no guarda relación, al menos no directa o no inmediata, con el plano del poder o con lo que podría llamarse en el Antiedipo las investiduras preconscientes de interés. Entonces les pido que recuerden solamente, hay una distinción operando fuerte en el Antiedipo entre interés y obviamente deseo. Y todo el horizonte político, si entendemos que el Antiedipo es un libro de filosofía política como lo entienden en cierto momento Deleuze y Guattari, como lo entiende también Deleuze, hay entonces el ingreso o el acceso de la cuestión del deseo
directamente, digamos así, al plano de lo político. Entonces, el fascismo no se pone en juego a partir de una intencionalidad programática, podríamos pensar, pero eso no quiere decir que funcione solamente a partir de la operación de una especie de efusión o de una comunidad mística, podríamos pensar, que es la típica como cantinela, el típico leitmotiv para pensar el fascismo a partir de los protofascismos. Estoy pensando en Le Bon, todo eso, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. No, tiene que ver con captar la naturaleza, digámoslo así, articulada del deseo, y cómo ese deseo justamente tiene que ser pesquisado en un plano en el cual no es suficiente para poder entender el funcionamiento del fascismo, no es suficiente con entender los intereses puestos en juego. Por ejemplo, una transformación de los intereses de clase, por ejemplo. Suspendo eso y sigo avanzando. Después voy a volver sobre algunas de estas cosas también. ¿Se escucha, cierto? Me imagino. Sí. Me acabo de dar cuenta que había un micrófono. Lo había obviado. Simplemente recuerdo. Las investiduras de interés pueden ser realmente revolucionarias y sin embargo pueden permitir la subsistencia de investiduras inconscientes de deseo que no son revolucionarias o que incluso son fascistas. Esa es una distinción que hace Deleuze. Es interesante porque justamente algo que quiero poner sobre la mesa es esa transformación, insisto sobre eso, que va desde el antiedipo hasta el meseta, esa transformación según la cual en ciertos momentos hay algo de revolucionario en el fascismo y en ciertos momentos ya no hay algo de revolucionario en el fascismo. Y eso es justamente algo que complica, en el sentido más afirmativo del término, complica justamente ¿cómo decirlo?, la discernibilidad de términos, de los términos empleados por Deleuze y Guattari a la hora o al momento de pensar lo que sería por un lado fascismo y lo que sería por otro lado revolución. Por ejemplo, paréntesis, Solly-Rolnik prefiere explícitamente dejar de hablar de revolución en su texto sobre esferas de insurrección, y justamente lo que opta es por tomar el término insurrección. ¿Por qué? La cuestión es interesante en este punto, creo, y también toca de de ahí viene Solly-Rolnik también justamente a discutir eso, que el capitalismo todavía pareciera suponer una especie de revolución, parecería todavía suponer una especie de intencionalidad subjetiva dominante, por llamarlo de alguna manera, una especie de todavía control que tiene que ver con la idea de una clase más o menos definida, por ejemplo, un sujeto implicado justamente en esa construcción de un concepto como el de revolución. Vuelvo atrás entonces. Deleuze y Guattari entonces van a enfocarse en la producción de su concepto de fascismo o de microfascismo justamente a propósito, o desde, mejor dicho, la cuestión micropolítica. Es decir, del juego de investiduras implicados en el campo del deseo, en la producción del campo del deseo. Y es por esa razón que nosotros tendremos que hablar en lo que sigue de un régimen molecular del fascismo. Donde, recuerden, uno de los aspectos precisamente que definen la idea de molecular es justamente la heterogeneidad, es decir, el distinto origen, si lo podemos decir en esos términos, la naturaleza diferencial o divergente incluso, con la cual nosotros tenemos que enfrentarnos al hecho de que el fascismo implica muchas cosas en su posición, si lo decimos en esos términos.
vuelvo atrás nuevamente, el fascismo ya no tiene que ver o no tendría que ver directamente con una ideología o con un régimen o tampoco necesariamente con una forma de Estado. Al menos ese sería el fascismo que interesa a Deleuze y Guattari, y sobre el cual quiero que vayamos entrando entonces. Sino que lo que interesa, y cito aquí un breve pasaje de Emile Meseta, lo que interesa es el fascismo como inseparable, dicen ellos, de focos moleculares que pululan y saltan de un punto a otro, en interacción. Primera cuestión entonces que uno tendría que tomar nota en este punto. Cuando uno empieza a leer justamente cómo funciona la cuestión del fascismo, de los fascismos, o la construcción o producción, mejor dicho, del microfascismo en los textos de Deleuze y Guattari. ¿Qué relación guarda ese microfascismo con los fascismos históricos? ¿En qué punto se distinguen probablemente la apelación a las bandas, a las gangs, en el caso de lo que se dice en Emile Meseta, por ejemplo, del funcionamiento organizado, estatal, pero al mismo tiempo con cierta iniciativa de arrasar con el Estado, como podría ser el Estado del Reich? ¿Cómo entran en contacto ambas? Hay un pasaje más extenso de Emile Meseta sobre el cual me quisiera detener, precisamente por lo siguiente, y lo digo anticipadamente para que tengan presente también eso en el momento en que lea y comente el pasaje. El fascismo, por extraño que parezca, y esa es una de las hipótesis que quiero manejar aquí, por extraño que parezca, es un modo de producir, o de crear, mejor dicho, diferencias. Anticipo un poco, hay distinciones en las diferencias, por supuesto, que tienen un rédito o un rendimiento, mejor dicho, ético y político, ético en el sentido deleuziano, ciertamente, y político, y que tiene que ver con esa distinción, y voy a entrar en ella más adelante, entre diferencias que son exclusivas o excluyentes y diferencias que son inclusivas. Y que tienen que ver, uno podría pensar, con lógicas distintas. Eso es una cuestión que enuncia Deleuze una y otra vez en su trabajo, y que también, evidentemente, Guattari le dedica una parte importante en sus textos. Recuerden que de alguna manera, no sé si se han dado el tiempo de revisar los escritos para el Antiedipo, que son textos de Félix Guattari, algunos de ellos, por supuesto, retocados también por Deleuze, escritos para preparar justamente la escritura final de lo que va a ser el libro del Antiedipo. Allí la cuestión de la síntesis disyuntiva, o la cuestión de la disjunción, tiene un lugar muy, muy fundamental. La idea justamente de las diferencias que son justamente inclusivas, podemos pensar. Las disyunciones inclusivas. Entonces eso, por extraño que parezca, el fascismo es un modo de crear diferencias. Voy a leer un pasaje, está en la página 262 del texto en francés de Meseta, donde aparece como muchos de los elementos que van a barajar Deleuze y Guattari para distinguir más o menos qué es, qué podría ser y qué ha sido, pensémoslo desde el Antiedipo hacia adelante, el fascismo. Cito: lo que hace al fascismo peligroso es una potencia micropolítica o molecular, puesto que es un movimiento de masa, un cuerpo canceroso en lugar de un organismo totalitario. Nada mejor que el microfascismo para dar una respuesta a la pregunta global: ¿por qué el deseo desea su propia represión?
¿cómo puede desear su represión? Y ahí evidentemente, voy a hacer pequeños paréntesis, ahí evidentemente se está tomando nota del prefacio que escribe Foucault en 1977, donde dice que justamente todo el Antiedipo, el gran enemigo del Antiedipo, es el fascismo. Es el fascismo que atormenta los comportamientos, las conductas. Es cierto que las masas no sufren pasivamente el poder, tampoco quieren ser reprimidas en una especie de histeria masoquista, tampoco han sido engañadas por un señuelo ideológico. Es la resurgencia del tema de la discusión con Reich del Antiedipo, evidentemente. Pero el deseo nunca puede separarse de agenciamientos complejos que pasan necesariamente por niveles moleculares, microformaciones que modelan las posturas, las actitudes, las percepciones, las anticipaciones, las semióticas, etc. Recuerden, el deseo, bueno, recuerden lo mal que se leyó y lo mal que se lee desde el principio de los tiempos, desde que apareció el libro, lo mal que se lee la cuestión del deseo en el Antiedipo. El deseo es una especie como de fuerza efusiva, una especie de turba que lo arrastra todo y que es completamente indiferenciada, es una especie de gran abismo, es algo informe speech, una cosa informada, sin forma. No, el deseo nunca puede separarse de agenciamientos complejos. Y vuelvo a citar, el deseo nunca es una energía pulsional indiferenciada, sino que es el resultado de un montaje elaborado, de un engineering de altas interacciones, toda una segmentalidad flexible que se ocupa de energías moleculares y que eventualmente determina al deseo a ser fascista. Las organizaciones de izquierda no son las últimas en secretar sus microfascismos. Es demasiado fácil ser antifascista a nivel moral, sin ver el fascista que uno mismo es, que uno mismo cuida y alimenta, que uno mismo atesora, con moléculas personales y colectivas. Bueno, aquí está algo de lo que nos reíamos antes de empezar, que a veces cae mal un poco de Deleuze y Guattari porque le dice a uno que uno es fascista y haga lo que haga uno, aunque uno salga a marchar contra el fascismo, uno tiene su pequeño fascismo guardado y que justamente es lo que hay que debuscar en términos de Foucault. Como, ¿qué hacer con esto que parece que por así decir, se implica, no solo se implica, porque tiene que ver con una implicación que es más bien flotante, como vamos a ver, en cualquier modo de relación, pensémoslo así. Entonces, primera cuestión, para ir segmentando un poco el pasaje, porque me parece que es fundamental hacerlo. Primera cuestión, como les dije hace un instante, para Deleuze y Guattari, el fascismo del que se trata, y eso no desmiente justamente que haya que evaluar el fascismo en términos macropolíticos, digamos así, sino que lo que importa es ante todo el fascismo molecular, aquel más difícil de combatir, podríamos pensar, aquel con el que se libra la lucha más poderosa, o mejor dicho, con el cual no se libra ninguna lucha. Actúa como un cuerpo canceroso en lugar de un organismo totalitario. Evidentemente la relación al organismo ya tiene su data en Deleuze y Guattari, ciertamente en uno de los problemas fuertes del Antiedipo, pero hay una distinción aquí que va a retomar Deleuze y Guattari más adelante en el mismo BMZ entre totalitarismo y fascismo, que pareciera ser que en cierto punto, al menos en primera instancia, son términos que conducen hacia lados diversos, parecieran justamente empujar hacia características que son diferentes al momento de caracterizarlos. Es un cuerpo canceroso, justamente, procede metastáticamente, podríamos pensar, y
podríamos pensar también, en cierto sentido, no hay un ejercicio de control sobre ese fascismo. Lo digo así en primera instancia, solamente. Entonces podríamos decir, el fascismo en ese punto se acerca al procedimiento mismo del deseo. A la naturaleza, evidentemente, con muchas comillas, del deseo. Y esa es una cuestión interesante, porque en ese sentido no se trata con llegar y decir justamente tratemos de escapar del fascismo siendo, como dicen más adelante Deleuze y Guattari, siendo antifascista en un nivel molar. No, son esas moléculas personales y colectivas que se ponen en juego justamente al momento de modelarse las posturas, las actitudes, las percepciones, las anticipaciones, las semióticas, etc. La distinción hecha entre el fascismo y el totalitarismo, y leo justamente para ser más preciso en esto, la distinción hecha aquí entre el fascismo y el totalitarismo se hace precisamente para mostrar una diferencia operativa. No tanto porque el totalitarismo sea un fenómeno que parece reservarse al Estado, sino porque el totalitarismo procede por una sobrecodificación generalizada de los flujos. El totalitarismo endurece y fija los segmentos en los que divide y distribuye el campo social y se impone así sobre una línea flexible de códigos y territorialidades. Ello haría del fascismo algo que concierne al exterior del aparato de Estado, algo que lo prestaría mucho más a operar de manera todavía más inmediata en un nivel molecular. Y esa cuestión creo que es súper importante, súper relevante, que es una cuestión que está afirmada y desarrollada, lamentablemente no todo lo que sería necesario, pero que está ya formulada en Mil Mesetas justamente. El fascismo empuja al aparato de Estado, mejor dicho, funciona o procede por un costado del aparato de Estado. Como lo dicen Deleuze y Guattari en Mil Mesetas también, el fascismo se construye en una línea de fuga intensa, que él transforma en línea de destrucción y de abolición puras. Hay una apariencia, entonces podríamos pensar, si nos vamos acercando ya a cómo funcionan los términos, hay una apariencia revolucionaria entonces del fascismo. En el sentido, me refiero a revolucionario no en un sentido técnico, sino en el sentido de que hay una especie de proceder o de procedimiento como abolicionismo implicado en el deseo de fascismo. Una fuerza avasalladora que detectan entonces Deleuze y Guattari en la idea misma del fascismo. Esa apariencia revolucionaria, llamémoslo así, viene dada por su intento de escapar de la segmentariedad dura estatal, pero sin hacer valer irrestrictamente la soltura de las líneas de fuga que son inmanentes al campo social y que lo molecularizan antes de distinguir siquiera organizaciones binarias. Podríamos decir, entonces, quizá para afinar un poco más los términos, ese deseo fascista o deseo de fascismo es deseo, digámoslo así, de aniquilación de los flujos que no puede contener. Y me adelanto a algo, lo dejo suspendido ciertamente, pero me adelanto a algo rápidamente. Recuerden que la definición fuerte del capitalismo en Deleuze y Guattari tiene que ver con que el capitalismo procede axiomáticamente. Y proceder axiomáticamente quiere decir que lo que importa en el capitalismo no es establecer códigos nuevos o sobrecodificar los códigos ya existentes, sino que lo que importa justamente es conjugar flujos descodificados para ordenar, digámoslo así, ordenar esos flujos conteniendo esos flujos.
el fascismo justamente, podríamos pensar allí, algo hace justamente sobre esos flujos que siempre están tratando de exceder justamente la conjugación. Y digo, dejemos esto así como anticipado un poco porque creo, y eso es lo que voy a tratar de hacer también un poco en lo que sigue, considero que lo que se ha dado en llamar una fase de endurecimiento del neoliberalismo tiene que ver justamente con atrapar o contener esos flujos que el propio capitalismo dio pie también para su desborde. No sé si hay algún comentario o algo antes de seguir para... de tal manera que digamos, el capitalismo en su proceso de diferenciación fascista, pues es sumamente productivo, ¿no? Es una pregunta esa. Bueno, es una invitación a sopesar qué es lo que impediría que este fascismo capitalista no fuese concebido en términos de una afirmación vital, ¿no? Claro. Porque es productivo, sí, a montones, produce tecnología, produce plusvalor, produce regímenes, entre comillas, democráticos, produce... entonces, ¿cómo es que Deleuze y Guattari plantean la posibilidad de articular otro proceso de diferenciación que sí, que planta cara al fascismo capitalista, sí, que aparece como insurrección, como revolución, como etcétera, etcétera, pero ¿cuál es la diferencia cualitativa, pienso en Bergson, para distinguir entre un proceso de diferenciación y otro proceso de diferenciación? En el entendido además de que están imbricados, ¿no? El deseo es el mismo, ¿no? La producción deseante es la misma. Entonces, bueno, aquí yo pienso en... Hay una univocidad del deseo, de la producción deseante, y esa es la cuestión difícil. Claro, entonces yo no sé si aquí Deleuze caería de brazos en Nietzsche, ¿no? Sí. Yo no sé si Deleuze estaría tratando de escapar bueno, también habría que plantear qué Nietzsche, ¿no? Porque, bueno, Nietzsche también se plantea como crítico de la modernidad, ¿no? Pero en el sentido de que lo que hay en el fondo es una tensión al interior en el despliegue de la vida o de la voluntad de poder, ¿no? Claro. Porque el fascismo es voluntad de poder, digamos, en este Nietzsche de derecha, ¿no? En esta lectura de derecha de Nietzsche. Entonces, bueno, yo comparto contigo estas preguntas, llévalas a... Sí, yo creo que ahí está justamente uno de los nudos, ¿no? Problemáticos, creo, o más complejos quizá, cuando uno se enfrenta a la cuestión de intentar caracterizar como los rasgos que podrían ser más o menos decisivos de la cuestión del fascismo en Deleuze y Guattari. Primero, justamente como trataba de indicar al principio, y gracias por el comentario, porque justamente el tema es que el deseo es uno. Y si el deseo es uno, si hay una univocidad del deseo, entonces el deseo, cuando se nos aparece como revolucionario, se nos aparece tan fascista también. Y esa es la primera cuestión que es difícil, porque cuando uno evalúa las transformaciones que hay desde el Antidipo hasta Mil Mesetas, donde en Mil Mesetas la cuestión está mucho más elaborada en el fondo de cómo salir, de cómo producir
líneas de fuga, ciertamente, el concepto que no está desarrollado, ustedes saben, en el Antiedipo, para la cuestión del fascismo, siendo que hay un deseo de fascismo que es poderoso, un deseo fascista que es poderoso, que parece como inescapable, que se alimenta de la misma potencia revolucionaria en un punto, de la misma potencia revolucionaria que define justamente el carácter afirmativo del deseo en Deleuze y en Deleuze y en Guattari. La cuestión, uno podría decir, bueno, en la medida en que el problema de Deleuze y Guattari ya no está planteado, ya no está posicionado en el plano de una política mayor, podríamos pensarlo así, o no solamente en ese plano, no solamente si seguimos la nomenclatura del Antiedipo, no solamente en el plano del interés. Nos vamos a encontrar justamente con que este deseo, que es unívoco, pareciera entonces que sigue todos los carriles, y que pareciera ser que fuese muy próximo el deseo en su calificación, o sea, que sea muy próximo a la calificación de revolucionaria que se puede dar del deseo a la calificación de un deseo fascista. Yo creo evidentemente que hay que entrar a trabajar en detalle justamente la caracterización del capitalismo tal como es ya desarrollada más fuertemente en Mil Mesetas, para poder tratar de escapar de esta especie de impasse nietzscheano de derecha, donde podríamos decir la afirmación vital es la potencia de destrucción de todo. Hay, por ejemplo, pueden ver esto aquí en el siguiente contraste. En el Antiedipo hay una distinción que es más o menos clara, en ciertos momentos del Antiedipo es explícita, entre un deseo que es paranoico y que por consiguiente es fascista, dicen Deleuze y Guattari, versus una línea del deseo o una beta del deseo que es más bien esquizo y que es revolucionaria. Hay una distinción que aspira a ser más o menos precisa entre ambos polos, entre el polo justamente fascista del deseo y el polo revolucionario del deseo. Esa distinción no se puede hacer con tanta claridad, creo yo, en Mil Mesetas, y sin embargo, en la medida en que no se puede hacer esa distinción de manera tan clara, es que hay toda una máquina instalada por Deleuze y Guattari justamente para tratar de dar cuenta de qué características son las que permiten, por así decir, ir en otra dirección que en la dirección del fascismo, siendo, insisto, que es imposible justamente escapar lisa y llanamente del fascismo tal como ha sido definido en el Antiedipo, o como lo ha tomado, como lo ha entendido Foucault en el prefacio al Antiedipo. En el caso de Mil Mesetas, estos pequeños focos, voy a explicar cómo funcionan ciertamente, pero me anticipo un poco, estos pequeños focos de fascismo, estos microfascismos, pueden cristalizar. Hay una evaluación respecto a que pueden cristalizar en un macrofascismo. Pero, y esa es la cuestión como peligrosa realmente, pueden flotar, dice Deleuze y Guattari, y ese es el término que emplean, que me interesa mucho, pueden flotar por su cuenta en la línea flexible y bañar cada célula pequeña. O sea, actúan evidentemente más allá de los macrofascismos. Y actúan ciertamente a nivel del deseo. En Mil Mesetas, y pongo esto sobre la mesa también como otro contraste, en Mil Mesetas ya no se trata de la gran línea fascista del Estado paranoico, digámoslo así, que persigue las diferencias, podríamos pensar, versus el polo revolucionario, sino que en Mil Mesetas, y cito nuevamente, en lugar del gran miedo paranoico, estamos atrapados en 1000 pequeñas monomanías, evidencias y claridades que brotan de cada agujero negro y que ya no forman sistema, sino rumor y murmullo.
Acá hay una cuestión interesante, hay una inflexión interesante entonces. En términos históricos algo sucede, podríamos pensar del 72 al 80, que precipita también una transformación conceptual para la cuestión del fascismo. Estos fascismos tienen que ver entonces con focos, con estos agujeros negros que justamente atrapan o fagocitan, digámoslo así, ¿cómo decirlo? Las posibilidades de escape, si lo decimos en estos términos. Y que se transforman justamente esos agujeros negros, se transforman en evidencias y claridades que ya no proceden sistemáticamente, sino que activan, si lo podemos decir en esos términos, un pequeño fascismo del rumor, un pequeño fascismo del murmullo. ¿Cómo escapar, podríamos decir? ¿Cómo hallar una salida de este atolladero represivo que ahora justamente procede multiplicándose? Que nos hace estar concentrados cada vez más fuerte en el hecho de que los microfascismos se juegan en distintos focos y que pueden bañar cada célula, como dicen Deleuze y Guattari, cada célula pequeña del cuerpo social. ¿En qué punto? Justamente en el punto de esas semióticas que definen justamente actitudes, que modelan comportamientos, posturas. Avanzo un poco. La cuestión difícil aquí probablemente sea que hallar una salida se vuelve cada vez más difícil en Deleuze y Guattari, sobre todo cuando se considera la caracterización deleuze-guattariana del capitalismo, que justamente se alimenta también de estos microfascismos para su gestión. Leo: si la potencia de recuperación del capitalismo estriba en disponer de una axiomática, si de hecho esta axiomática se define por la conjugación de flujos descodificados, pareciera en muchos sentidos, esta conjugación parece en muchos sentidos haber dominado todas las distinciones y adoptado todas las diferencias. Podemos pensarlo de la siguiente manera: si este tratamiento axiomático de los flujos liberados de códigos tiende a lo ilimitado, en la medida en que justamente, ustedes saben, siempre se puede, o el capitalismo mejor dicho, tanto pese a sus diferencias en su polo socialdemócrata como en su polo totalitario, puede agregar o multiplicar también las sustracciones de axiomas, y los axiomas son autónomos, tienen autonomía entre sí, justamente autonomía relativa, podríamos decir, unos respecto de otros. En la medida en que cada vez se juega el capitalismo, esta axiomática del capitalismo, se juega en la posibilidad de agregar o sustraer axiomas que permitan abordar y dominar la relación diferencial entre flujos de determinación todavía abierta, ello deja al capitalismo como una máquina que no se define simplemente por bloquear los flujos, enquistándolos en códigos comunes o comunitarios, ni sobrecodificando las relaciones entre flujos y códigos. De este modo, y esta cuestión por aquí quisiera tratar de responder un poco, de este modo la axiomática capitalista acompaña el proceso de descodificación y sustituye los códigos desfallecientes por una combinatoria. Y acá hay una cuestión que me parece importante y que creo que es una cuestión que hay que desarrollar fuertemente también. Aparece en Mil Mesetas una distinción que no está presente ¿cómo se llama?, en el Antiedipo, que es la distinción entre, ¿cómo decirlo?, entre la posibilidad de combinar, de combinar los flujos, versus la posibilidad de conjugar esos flujos de una manera, digámoslo así, poniendo un cierto bloqueo a esa relación.
Se trata, sí, un poco se trata ante todo de otra proliferación que ya no suponga el encierro enquistado en las monomanías y la multiplicación, ni en la multiplicación, perdón, de las evidencias y claridades. Porque los microfascismos son ante todo coagulación y estrangulamiento de la fuerza de fuga y de la huida. Frente a su propia intensidad, los 1000 pequeños fascismos, siempre prestos a rehacerse, responden con diferencias externas y disyunciones exclusivas. Cada pequeño agujero negro traga todo, no distingue. Es hacia el final de 1000 mesetas, en la proposición 14, cuando se señalará de manera más detallada otra labor con las fugas, si se nos permite la expresión, que nos permitirá hacer frente a los microfascismos que han sido ya diagnosticados como estos pequeños focos proliferantes que vienen a incardinar las detenciones de las líneas, pero en un modo en que se puede permear las segmentariedades duras. Nuestra época, dicen Deleuze y Guattari, se transforma en una época de las minorías. Ellas escapan al tipo de conjugaciones entre flujos que definen el paso acompasado de la axiomática capitalista. Se definen, dicen Deleuze y Guattari, por la distancia, por el devenir o la flotación, que los separan de tal o cual axioma que constituye a una mayoría redundante. Antes de avanzar en esto, que supone entonces como el marcaje de la operación deleuziano-guattariana para tratar de pensar un escape de los fascismos, de estos microfascismos, lo que tendríamos que también tener en consideración o poner así como ante la vista es el hecho de que el año 1980, una parte importante del argumento de Deleuze y Guattari, si se quiere, ya no es o ya no puede ser el de 1972, ciertamente, porque han ocurrido varias cuestiones que suponen justamente tomar en otro plano, tomar en otro nivel la cuestión de los fascismos, todavía sin tener mucha claridad de qué se quiere decir con fascismo, precisamente. Uno podría pensar, por ejemplo, a propósito de lo que se dice hoy bastante en la bibliografía sobre estas cuestiones, que hay un devenir fascista o no fascista del neoliberalismo que supone justamente forzar ciertas cuestiones que parecían no estar presentes en el programa inicial supuestamente del neoliberalismo, justamente para cumplir ese programa. Uno podría decir incluso si usamos la siguiente como fórmula: si el neoliberalismo tiene que ver con el devenir micropolítico del capitalismo, y estoy pensando ciertamente al menos en una parte de los análisis de Michel Foucault en su curso sobre el nacimiento de la biopolítica, uno podría decir, bueno, si el neoliberalismo es algo así como el devenir micropolítico del capitalismo, uno podría decir, hay algo en ese neoliberalismo que justamente entronca fuertemente con esta beta que se está definiendo poco antes de 1980, poco antes de la publicación de 1000 mesetas, en el plano de los microfascismos. Uno podría decir incluso estos microfascismos son la definición misma de lo que no quisiera saber, del no querer saber, por así decir, de las resingularizaciones de las cuales habla Guattari, por ejemplo. Entonces hay una cuestión que me parece interesante, no la voy a desarrollar, sin embargo la quiero apuntalar un poco, y tiene que ver con ese curso, de Foucault. Evidentemente el curso de Foucault, en el curso de Foucault, donde se trata sobre
la composición, digamos así, del neoliberalismo, uno podría decir, bueno, ese neoliberalismo es enfrentado por Foucault de una manera que corresponde con bastante precisión a algunos de los aspectos que Deleuze y Guattari están asignando a lo que es la micropolítica. Hay, sin embargo, hay una cuestión interesante también. No sé si han leído las objeciones que Lazzarato plantea una y otra vez a Foucault, le plantea puras objeciones simples, pero en esas objeciones hay una cuestión interesante, y que es interesante para nosotros que somos latinoamericanos también, bastante interesante, porque dice, bueno, en mucha parte de América Latina, a diferencia del resto del planeta, el neoliberalismo no se instala limpiamente, se instala por una toma de poder que es bastante brutal. Menciona evidentemente el caso de Chile en el año 1973, es decir, el neoliberalismo, la idea aparentemente anodina de Foucault de la instalación de una cierta conciencia o un modo de existencia basado en el self-made man, en el empresario de sí mismo, se instala justamente a partir de la destrucción de una parte de la población. Dice, bueno, a Foucault extrañamente le falta ese detalle, dice, bueno, Foucault es muy europeo, entonces no puede ver eso, y todavía lo ve muy conectado el neoliberalismo en muchos aspectos, en esto no es justo Lazzarato, ¿no? En muchos aspectos al ordoliberalismo y antes de a los liberalismos de los siglos XVIII y XIX en adelante. Pero hay una cuestión importante porque Lazzarato dice, bueno, una de las hipótesis de Lazzarato en ese punto es el golpe de Estado de 1963 con Pinochet. Lo que hizo fue no solamente asesinar a una parte importante de la población, la mayoría de ellos justamente quienes sostenían el programa revolucionario, un modo de existencia revolucionario, podríamos decir, más allá del programa, sino que también instala una especie de programa, digámoslo así, que va a ser el programa propiamente neoliberal, basado, y esto tiene que ver con los trabajos posteriores de Lazzarato, en un gobierno de la deuda, en una instalación de la deuda en todos los planos de la existencia. Entonces dice Lazzarato, bueno, no es que se le obligue a los sobrevivientes del golpe de Estado, no es que se les obligue a ser empresarios, sino que se les obliga a entrar en el circuito, o en el círculo, mejor dicho, del endeudamiento. Ahí está ciertamente en un plano que podríamos decir, o entrando en un plano que es propiamente micropolítico. Yo no voy a decir qué relación tiene eso directamente con el microfascismo, pero evidentemente ahí hay una beta fundamental. Sigo. Hay una cuestión, es cierto, fundamental, creo yo, para poder pensar entonces cómo se puede solventar, digamos así, una especie de puesta en entredicho. Lo voy a decir así muy suave, puesta en entredicho, no vamos a hablar de salida ni escape, vamos a decir una puesta en entredicho de estos microfascismos en el plan del texto de Emile Meseta, y que tiene justamente que ver con la manera en la cual Deleuze y Guattari están pensando ya de una manera acabada en ese texto la cuestión de las minorías, o mejor dicho, del devenir minoritario. En el sentido, o en el entendido que la minoría o lo minoritario está siempre visto desde el punto de vista de lo mayoritario, es una diferencia, por así decir, estadística, y el devenir minoritario tiene que ver con, dicen explícitamente Deleuze y Guattari, con lo innumerable, con los conjuntos innumerables. Nuestra época, dicen Deleuze y Guattari, se transforma en una época de las minorías. Vuelvo sobre eso. Ellas escapan al tipo de conjugaciones entre flujos que definen el paso de la axiomática capitalista.
se definen por la distancia, el devenir o la flotación que los separan de tal o cual axioma que constituya una mayoría redundante. Ahí hay un punto interesante justamente que tampoco me voy a referir a eso en detalle, pero hay un punto que es importante, yo creo, subrayar ahí, que donde se instala la idea de que hay luchas en torno a los axiomas. Esas luchas en torno a los axiomas son, por así decir, ese punto de contacto entre las luchas que podrían ser luchas de interés, que tienen que ver con la tradición justamente de la política o de la macropolítica, y con las luchas de deseo, tal como hace esa distinción ciertamente de manera acabada Félix Guattari en varios de sus textos, justamente alrededor de esta época, fines de los 70 en adelante. Las luchas en torno a los axiomas justamente no son simplemente luchas para agregar axiomas, por ejemplo, que tengan que ver con, por ejemplo, algo que permita la inclusión de los trabajadores en los sistemas de crédito, por ejemplo. Uno podría pensar que la historia del neoliberalismo anclada a esa idea también justamente, pero no es solamente eso, sino que son luchas en torno a los axiomas, no justamente solo para obtener una respuesta respecto a ciertas demandas, dice Deleuze y Guattari, sino que tienen que ver también con un cierto, digámoslo así, reconocimiento de otra naturaleza, como una especie de sitio donde se descompone la definición de ciertos axiomas también. Tiene que ver, en rigor, dicen Deleuze y Guattari, con lo innumerable, la potencia de lo innumerable. Y cito para seguir: lo que caracteriza a lo innumerable no es ni el conjunto ni los elementos, es más bien la conexión, el y, que se produce entre los elementos, entre los conjuntos, y que no pertenece a ninguno de ambos, que escapa a ellos y que constituye una línea de fuga. Pensémoslo de la siguiente manera. El hincapié que están haciendo aquí Deleuze y Guattari respecto a la minoría, o mejor dicho, al devenir minoritario, tiene que ver justamente con no constatar que la existencia, por así decirlo, de la minoría o de los minoritarios se resuelve en su integración al capitalismo, ciertamente por vía de la agregación, por ejemplo, de un axioma. Eso no sería ciertamente, en términos de Deleuze y Guattari, nada de revolucionario. Revolucionario, ya hay una definición aquí, página 589 de Mille Mesetas en francés. Revolucionario quiere decir poner en cuestión la axiomática mundial. Salir del plan del capital, no dejar de salir de él, destruyendo el equilibrio dominante de los conjuntos numerables. Entonces, la cuestión no es ser parte, por así decir, no es recibir una solución a los problemas que se constatan en las demandas, por ejemplo, que se plasman en las demandas por vía de la integración, sino que justamente hay una cuestión que se juega en otro orden, que ya no sería del orden de los intereses puestos en juego o de las demandas. Y esta cuestión, dicen Deleuze y Guattari, tiene que ver con la misma naturaleza, con la naturaleza misma del capitalismo. Cito: el capitalismo no efectúa la conjugación de los flujos descodificados y desterritorializados sin que los flujos no vayan todavía más lejos, sin que escapen tanto a la axiomática que los conjuga como a los modelos que los reterritorializan, sin que tiendan a entrar en conexiones que dibujan una nueva tierra, que constituyen una máquina de guerra cuyo fin ya no es ni la guerra de exterminio ni la paz del terror generalizado, sino el movimiento revolucionario. Y aquí sencillamente hay una mención a tres fórmulas
que, insisto, algo sucede con, no sé si les ha sucedido con la lectura de Emile Meseta, que a medida que uno avanza en la lectura siente que va quedando poco espacio para desarrollar las cuestiones que podrían seguirse desarrollando en el texto. Entonces, movimiento revolucionario, se hace un paréntesis y se dicen las tres cuestiones siguientes: conexión de los flujos, composición de conjuntos no numerables, devenir minoritario de todo el mundo. En esa especie de triple fórmula separada por comas, casi como una especie de formalización, como por vía de una especie de asíndeton, es decir, con estos tres elementos que parece que caracterizan eso que algunos denominan movimiento revolucionario, se empieza a cerrar justamente la cuestión en Deleuze y Guattari respecto a lo que sería el escapar justamente no solo de la axiomática del capitalismo, sino que escapar también a esos focos microfascistas que lo que hacen es, ¿cómo decirlo?, incardinar, como darle un estatuto, si se quiere, compositivo en términos micropolíticos al capitalismo. En diálogos escrito con Claire Parnet, Deleuze va a decir justamente que el deseo busca siempre más conexiones y conjuntos. No busca ciertamente conjugar esos flujos que producen conexiones entre elementos que son heterogéneos, o no busca necesariamente cerrar esos conjuntos que por definición son conjuntos difusos, como se dice en Emile Meseta, que son los conjuntos que interesan a Deleuze, que fue siempre un enemigo de la idea del conjunto, ¿no? Basta con que revisen las primeras páginas de la imagen en movimiento. Hay entonces en esa idea de deseo, ¿no?, hay una distinción, o se empieza a fraguar una distinción que va a ser explícita en Emile Meseta, y que es la distinción entre conexiones revolucionarias y conjugaciones del axiomático. Lo primero que se pregunta uno es: ¿qué será esas conexiones revolucionarias? ¿Qué será aquello que hay en las conexiones que permiten en ese caso hablar de revolución o de algo revolucionario? Esa dimensión conectiva justamente que tiene el deseo. Porque el deseo, nosotros podríamos pensar, evidentemente, el deseo concierne a una pragmática de la conectividad. Ya lo decíamos un instante, el deseo no es una afluencia loca o completamente loca, sino que tiene que ver con una cierta operación más o menos articulada, pero articulada según ese, comillas, esquema del I, no de la adjunción de nuevos axiomas, de la cual nosotros desprendemos teoremas, sino sencillamente de la colección de nuevos elementos que puedan entrar en juego, ya sin mantener necesariamente ningún orden. Mientras la conexión, porque, a ver, ¿cómo decirlo? Aquí lo importante es que el ejercicio, o mejor dicho, la operación que se ejerce sobre los flujos es diferente, en el caso de las conexiones y en el caso de las conjugaciones. Mientras la conexión, y cito, marca la manera en la cual los flujos descodificados y desterritorializados se reactivan unos a otros y precipitan su fuga común, la conjugación procede por una detención relativa de los flujos.
como un punto, y aquí cito, de acumulación que obstruye o colma las líneas de fuga, que efectúa una reterritorialización general y hace pasar los flujos bajo el dominio de uno de ellos capaz de sobrecodificarlo. La cuestión entonces, podríamos decir, es que y aquí está como la línea como de distinción en la que podríamos seguir trabajando ciertamente. Las conjunciones o las conjugaciones de los flujos descodificados crean un bloqueo, dicen los psicoanalistas. Las conexiones, sin embargo, son abiertas o producen algo que es abierto. Y en ese sentido pueden ser llamadas conexiones creadoras. Y ahora leo para ir acercándome a lo que quiero decir. Esto todo ha sido un preparativo para tratar de decir algo. Leo. Ahora bien, los microfascismos podrían ser ciertamente ese ejercicio molecular que selecciona las conexiones crecientes para bloquearlas segmentariamente. En este sentido, podemos decir que no se ha mostrado suficientemente la importancia de estas conexiones y sus modulaciones para pensar estos pequeños fascismos que arrecian en cada diferencia y en cada pliegue. Porque los fascismos saben ante todo que las conexiones no están dadas, que no son perentorias, y que por eso mismo es preciso abalanzarse sobre ellas y estrangular las distancias inasignables que ellas activan. O podríamos también llamarlas, como hace por ejemplo Diego Stulbach en La ofensiva sensible. Con esto se está refiriendo, sin embargo, como lo llama él, que es uno de tantos que usa esta fórmula de venir neofascista del neoliberalismo. Él dice que hay aquí en juego una fobia a la autonomización de las formas de vida que amenazan con colapsar justamente el orden de las conjugaciones, podríamos pensar. Ello es porque las conexiones también entrañan cambios de dirección. ¿Recuerdan eso? Las primeras páginas del texto de Rizoma, cuando se establecen estos 6 principios, que son 4, o son 6, o son 4 y 6, donde justamente el principio de conectividad también supone una divergencia. No se trata simplemente de aumentar el número de conexiones, sino de acusar recibo que los empalmes no están dados sobre un ambiente que les sea previo, es decir, que las distancias no están sometidas a una relación de invariancia. Más bien, y cito, se constituyen por el contrario a partir de diferencias ordenadas que hacen variar intrínsecamente la división de una misma distancia. Para que las conexiones sean creativas, en el sentido de que se planteen en otro lugar que no sea el orden de los conjuntos numerables, administrables por la axiomática, es preciso reafirmar que las conexiones no están definidas de antemano. Ese es, creo, un punto fuerte, porque uno podría decir, bueno, los pequeños microfascismos, y hay una fórmula de John Protevi que es muy interesante en este punto, porque da una imagen, creo, muy clara respecto a los microfascismos. Dice, y él mismo advierte que hay un empleo acá que es como, ¿cómo decirlo? Hay un empleo que no es preciso, pero sirve para dar una imagen. Los microfascismos actúan como una especie de molaridad molecular, o una imposición de un resabio de lo molar, justamente, podríamos decir, de la forma estado en lo molecular, donde cada unidad subjetiva está autocontenida, orientada a la unidad, al individuo molar, para que interactúen únicamente de manera local. Este terreno, ¿no?, en el cual justamente las conexiones no están definidas de antemano, o este descubrimiento de Deleuze y Guattari,
Este es también el terreno en el cual los microfascismos requieren las conexiones para conjugar los bloques de diferencia y fijarlos como bloques dados. Como Deleuze lo dirá leyendo a Beckett, no solo bastaría con afirmar que las conexiones no están dadas, sino que la posibilidad de tales o cuales conexiones determinadas tampoco está dada. Se trata de agotar las efectuaciones posibles en vista de abrir realmente, podríamos decir, las salidas. Y cito el texto sobre Beckett, el bellísimo texto sobre Beckett. La realización de lo posible siempre procede por exclusión, porque supone preferencias y objetivos que varían, que reemplazan siempre a los anteriores. Hay una cuestión importante que nosotros podemos encontrar en el texto sobre Beckett. Más allá ciertamente de que el texto sobre Beckett sea un texto contra la idea de posibilidad, que creo que uno tiene que tomar nota de ello, y es el hecho de que aparece en ese texto la cuestión justamente de la combinatoria, muy cercana, muy próxima al texto de Mil Mesetas. Son pocos los lugares, creo yo, donde se lee conjuntamente el texto sobre el Puisé, el agotado de Beckett con lo que está hacia el final de Mil Mesetas. Por ejemplo, uno podría pensar, hay en el texto sobre Beckett una distinción conocida ya entre el agotado y el cansado, o el cansancio y el agotamiento. Deleuze va a decir que lo verdaderamente cansador es mantenerse en la exclusión que menciona, es decir, en el hecho de que realizar lo posible es siempre excluir los otros posibles, o mejor dicho, las otras preferencias. Lo cansador podría ser mantenerse justamente en la distinción, podríamos decir, entre respetar la ley e infringir la ley, por ejemplo. Lo que cansa es mantenerse en esa disyunción exclusiva, donde tomar un camino supone necesariamente excluir el otro. Ante eso, Deleuze nos pide pensar más en el agotamiento que en el cansancio. Agotar las posibilidades que nos cansan. En el agotamiento, cito, se combina el conjunto de variables de una situación con la condición de renunciar a todo orden de preferencia y a toda organización de objetivos, a todo significado. Una combinatoria entonces se abre paso como un arte de las conexiones. De un modo muy singular, agotar lo posible es combinar más salidas, quizá otras formas de luchar que no pueden estar todavía delineadas y cuyas posibilidades no están totalmente dadas. Cito aquí una vez más el texto del agotado. La combinatoria es el arte o la ciencia de agotar lo posible, mediante disyunciones inclusivas. Pero solo el agotado puede agotar lo posible, porque ha renunciado a toda necesidad, preferencia, objetivo o significado. Solo el agotado es lo bastante desinteresado, lo bastante escrupuloso. Se ve forzado a reemplazar los proyectos por tablas y programas desprovistos de sentido. Ese tal vez sea un principio real y no meramente posible de experimentación. Un ejercicio inventivo que no se quiere integrador, donde la disyunción ya no sea la subsunción de las diferencias en la égida de una reconciliación excluyente, definida por la negación de uno respecto de otro, sino como el encuentro disyuntivo entre puntos de vista que se afirman en su divergencia y descentramiento. Solo así podríamos permitirnos las conexiones más creativas, es decir, las menos probables. La disyunción ya no puede mantenerse cerrada sobre sus términos, sino que por el contrario, ella tiene que ser ilimitativa.
Si, como habíamos señalado, el ejercicio de un deseo microfascista empuja su proliferación pasando por las diferencias sin implicarse en ellas, si es así, entonces paranoico y suspicaz, disolviendo todo lo que no puede recortarse segmentariamente, habría que entonces afirmar un punto de vista que no se erija en medida común de equivalencia o en instancia superior para cada una de las diferencias. En algunas de las páginas más bellas que se han podido escribir como una meditación ética sobre la filosofía deleuziana, François Surabishvili ha encontrado en la implicación recíproca el verdadero ejercicio de una síntesis disyuntiva. En cada diferencia habría que encontrar todas las otras, haciendo de ella un punto de vista sobre todos los puntos de vista. Y cito: cada diferencia envuelve así virtualmente su distancia con todas las otras y consiste ella misma en un conjunto de distancias. Precisamente lo que se pone en juego en los microfascismos pareciera ser un bloqueo de la afirmación de un punto de vista como afirmación de su diferencia inmanente con otros puntos de vista. Desde luego, lo que aquí denominamos punto de vista no puede ser pensado en su separación de otros puntos de vista. Y no es simplemente una representación del mundo, que, como toda representación, cito a Surabishvili, iguale los puntos de vista y solo mantenga una divergencia relativa en relación con un objeto común percibido desde diversos ángulos. Lo notable al enunciar una implicación recíproca al pensar la diferencia de puntos de vista es que con ello se requiere pensar la afirmación de un punto de vista diferenciándose de otro, pero haciéndolo al pasar en el otro y devenir el otro. Los microfascismos no serían así quizá otra cosa que un ejercicio de intolerancia frente a este proceso de diferenciación y a la zona de indiscernibilidad que ese proceso de diferenciación compone, donde los puntos de vista se intercambian y pasan necesariamente uno en el otro. El punto de vista fascista no sería entonces en rigor un punto de vista. Sería el punto que se quiere en abstención de la acumulación de vistas. El rechazo defensivo de la síntesis disyuntiva que crean los modos de existencia. En esa clave tendríamos que seguir pensando este pasaje que nos deja Surabishvili y con eso voy terminando. El mejor punto de vista es, a fin de cuentas, un punto de vista límite. Solo es el mejor porque pasa por todos los puntos de vista, porque afirma y vive la diferencia ética. No ignora los puntos de vista bajos, los vive intensamente. Y a partir de ellos considera el conjunto de las posibilidades de existencia, incluso si eso significa invertir la perspectiva y recorrer la distancia en el otro sentido, la bajeza vista desde lo alto. Y siempre encontramos la idea de que no hay muchas verdades, sino una verdad ella misma múltiple y diferenciada. No sé si me desvié de lo que tendría que haber dicho, pero quería conducir las cosas hacia ese punto. Y ahora, si conversamos, puedo decir las cosas restantes también. Gracias. Gracias. Bien. Sí, bueno, dos preguntas. Sí. Bueno, la primera sería brevemente, si en tu lectura te parece que si el deseo es algo más que los agenciamientos concretos en los cuales se realiza, y en ese sentido, si el deseo sería algo más que prácticas discursivas y no discursivas. Bueno, esa sería una. Y la otra, pues quizá desviándome un poco, ¿qué relación habría entre pues el deseo y el fascismo con lo que mencionaste en un inicio en tus otros trabajos sobre la relación entre Deleuze y Lovecraft y el cine de Cronenberg? Wow. Brevemente, para darnos un adelanto, digamos. Voy a tratar de decir algo sobre las dos preguntas. El deseo no es que me parezca a mí, sino que el deseo es en Deleuze y Guattari un término, un concepto que sufre varias transformaciones ciertamente desde los años 60, en el caso de Deleuze, hacia adelante. Hay una transformación decisiva que siempre me gusta marcar, que es la transformación del año 1975 del Kafka,
donde justamente el deseo ya no es definido puramente como deseo, sino que es definido como un agenciamiento o como agenciamientos, y agenciamientos de una naturaleza distinta a los agenciamientos colectivos de enunciación, articulados con dichos agenciamientos o articulables con dichos agenciamientos, pero ya no limitados entre sí directamente. En ese sentido, yo no sé si se puede hablar, en el caso del deseo, de una distinción entre, por ejemplo, prácticas discursivas y prácticas no discursivas, o algo que sea del discurso y algo que no sea del discurso. Ciertamente se dan imbricados, y esa cuestión ya está presente, si uno lo piensa de manera así muy puntual, ya está presente en textos, por ejemplo, como Lógica del Sentido, donde justamente aparece por vez primera, o aparece ya más sistemáticamente por vez primera, la idea de los cuerpos lenguaje, la idea de estos soplos que son claramente los incorporales, estos soplos que están corriendo por la superficie de los cuerpos, por la superficie de las palabras, y que impiden una unificación entre ambos, impiden que se puedan subsumir a un criterio común, que no haya, por así decir, directamente una comunidad entre lo discursivo y lo no discursivo. Entonces, claro, yo creo que el deseo solamente puede ser pensado en agenciamientos. Hay varios trabajos sobre eso, ciertamente, que tratan de desplazar la cuestión del deseo hacia una dimensión, si se quiere, más pre-deleuziana, podríamos pensar, o precrítica en el sentido deleuziano, ¿no? Un deseo más bien metafísico. No, hay una si el deseo va a concernir al esquizoanálisis, y el esquizoanálisis es una manera de denominar a una pragmática, ciertamente, es porque el deseo funciona en agenciamiento, o funciona vía agenciamiento. No es que se vierta en ellos, sino que se actualiza, agenciándose. Y lo segundo, no sabría bien que... probablemente con Lovecraft sería un poco más fácil decirlo para mí que con Cronenberg. Sí, cuento un poco lo que estoy haciendo con Lovecraft, porque sí, en ese punto creo que tiene alguna relación muy estrecha con esto. Hay distintos pasajes en los trabajos de Deleuze y de Deleuze y Guattari, no solamente en Meseta, sino que hay una mención fuerte en alguna parte al principio, sobre todo en ensayos de la literatura y la vida, crítica y clínica, y también mucho en el texto Diálogos de Deleuze, que dio con Claire Parnet, a Lovecraft. Ustedes saben el interés estratégico, si se quiere, en términos conceptuales, de Deleuze por la literatura angloamericana, como él la denomina, y muchas de las menciones son mayoritariamente a otros autores que no son Lovecraft. Sin embargo, cuando aparece Lovecraft, aparece como el autor, o como mejor dicho, la literatura de las conexiones por excelencia. De las conexiones entre qué? Entre planos coexistentes, que no son subsumibles a un mismo orden, y que sin embargo se afirman en sus diferencias, creando justamente órdenes de coexistencia diferencial entre sí. Es, por así decir, algo como el escritor de la variación continua. Sin embargo, las menciones son pequeñas, son muy fuertes, pero son pequeñas. Hay un momento, por ejemplo, en el cual Deleuze dice que Lovecraft es aquel escritor que logró mostrar que había una coexistencia entre umbrales, y que eso era justamente cómo funcionaba el devenir. No lo dice de Melville directamente, no lo dice directamente de cómo se llama, de Henry Miller,
no lo dice directamente de Lawrence, tampoco de ninguno de los dos Lawrence, pero lo dice sobre todo pensando en un relato tardío de Lovecraft, ¿no? Donde aparece la figura de Randolph Carter, donde Randolph Carter no es propiamente una figura, tampoco es un personaje. Randolph Carter es pura multiplicidad, es cualquier cosa que pueda estar pasando, en distintos órdenes, en distintos planos. Eso se llama Randolph Carter, ¿no? Entonces ahí evidentemente si uno toma esas consideraciones que hace Deleuze y Guattari sobre Lovecraft, evidentemente hay un trabajo que hacer por dar cuenta de esa especie de universo paralelo, de esos mundos múltiples que va abriendo Lovecraft a partir de distintos recursos en su literatura. Entonces lo que yo estoy haciendo, más que hacer una lectura de Lovecraft a partir de Deleuze y Guattari, lo que estoy tratando de hacer es ir viendo cómo funcionan estilísticamente y cómo funcionan en términos narrativos, ciertamente, la composición de universos definidos por umbrales, en los cuales justamente esos umbrales dan cuenta no de estados, de transiciones de un estado a otro, sino de una especie de aceleración de la transición, que es lo que yo quisiera pensar con la cuestión de la variación continua, que la idea de variación continua en Deleuze y Guattari, sobre todo en Deleuze y Guattari, no tanto en Deleuze solo, porque la idea de variación continua, en lugar de más fuerte en meseta, tiene que ver justamente con dar cuenta de, por un lado, ciertos procedimientos hechos a la lengua, pero que justamente lo que empiezan a mostrar es que lo relevante no es solo dar cuenta de órdenes coexistentes, de variabilidad entre sí, sino de algo justamente de una especie de, ¿cómo llamarlo? Lo voy a llamar en deleuziano antiguo, una especie de tendencia, una especie de línea tendencial, que justamente lo que empieza a mostrar es cómo esos órdenes suponen algo mucho más, comillas, profundo, que no es la variabilidad. Eso más o menos es lo que puedo decir, por de pronto, muy rápido. Sí. Sí, entonces, digamos, el deseo siempre va a estar agenciado, es decir, siempre se va a tener que realizar, no quedarse en mera idea, por decirlo, así como el estado es el agenciamiento de la máquina abstracta de sobrecodificación, digamos, ahí se aplican unos deseos, bueno, se realizan, ¿no? Sí. O sería viceversa, digamos, el deseo hizo el agenciamiento. Claro, ahí uno tiene que tener cuidado porque de no confundir realizar con actualizar, por ejemplo, en la medida en que justamente, por ejemplo, lo que tú mencionas, y que es un bellísimo concepto de conceptos del final de la obra de Deleuze, que es la idea de máquina abstracta. La máquina abstracta, por así decir, es todo aquello que diagramáticamente da cuenta de componentes actualizables y componentes que se realizan sin ser actualizados. Es decir, que es como, yo siempre trato de pensar la máquina abstracta como esa manera de dar cuenta de aquello donde, no sé cómo decirlo, no de aquello donde, sino que de aquello en lo cual está todo abierto todavía. Todo abierto para desdoblarse siempre justamente en términos de realización por vía actual o por vía virtual. En ese sentido, el deseo, uno podría decir, se parece mucho más al concepto de máquina abstracta, o uno esperaría que se pareciera mucho más al concepto de máquina abstracta que la idea de un deseo metafísico que se define como algo que está por cumplirse, por ejemplo. No es que en ese sentido haya un deseo trascendente a los agenciamientos que se agencia de determinada manera, sino que el deseo no existe por fuera de los agenciamientos, y sin embargo
los agenciamientos son de alguna manera excesivos respecto de sí. Y es ahí donde uno tiene que instalar la idea de que, justamente la idea de virtual sirve no para pensar el exceso, sino que sirve para pensar aquello que pareciera no plasmarse en términos actuales, que sin embargo le da otras chances justamente al deseo. O sea, digamos que el deseo no está flotando, sino siempre está en un agenciamiento. O sea, está flotando, pero no está flotando en un sentido trascendente. Está flotando, si pensamos que lo flotante tiene que ver, si pensamos por ejemplo en el texto ese con el transitorio, muy tardío de leerse el texto de lo actual y lo virtual, donde hay una mención justamente a la flotación, eso flotante tiene que ver con el carácter coalescente que hay entre lo actual y lo virtual. No que lo virtual esté, porque ese es un primer equívoco, que lo virtual está como guardado en una trascendencia y va a caer a la tierra y se va a actualizar. Lo virtual es pura superficie, al igual que lo actual. Entonces está flotando, pero está flotando en ese sentido que, claro, no es que esté aquí en una nube y baje a tierra y ahí podamos pesquisarlo. Pero volviendo un poco a propósito de la cuestión del deseo, yo creo que ahí lo importante es entender que el deseo tiene que ver con esa pesquisa pragmática, digamos así. Tiene que ver con un ejercicio de con qué se enchufa, con qué se conecta. Cristóbal, me gustaría, si te puedes detener un poco, es un trabajo pues muy interesante, muy juicioso, persiguiendo la distinción complicada entre dos, tú lo decías, dos lógicas, ¿no?, de lo molecular, dos lógicas de agenciamiento del deseo a nivel molecular, en la que tú decías, hay una lógica de ambas producen diferencia, ¿no? Y una puede ser tradicionalmente tildada de revolución, digamos, en un sentido positivo, y la otra, que también es revolucionaria, pero que podemos calificar como fascista, ¿no? Ya sabemos que no son, hemos dicho, el deseo es uno, ambas están, digamos, acaballadas, o son dos posibles derivas de ese movimiento del deseo. Entonces, son lógicas diferentes, es el primer punto que tú señalas y que a mí me parece importante. El segundo punto que señalaste asociado a este era de siempre están, lo estamos diciendo, maquinadas, o hay una especie de ingeniería, ¿no?, en el fragmento que lees. Es decir, son dos lógicas que se maquinan a partir de cierto tipo de forma de modularlas o de ingeniería. Y el tercer punto que incluyes es el de, a partir de la cita de este autor, que sugiere pensarlo como una especie de molaridad en lo molecular, ¿no? O sea, esas tres, el fascismo es una forma de, una lógica, es una forma de molaridad en lo molecular y es una forma también de maquinación, ¿no?, de modulación del deseo. Entonces, a mí me surge la duda, o creo que queda claro, el fascismo a nivel de microfascismo no tiene nada que ver necesariamente con la expresión del fascismo en términos molares. Es decir, hay fascismos en la antigüedad, en la modernidad, ¿sí? Uno podría llegar a afirmar ese tipo de cosas. Y en ese sentido, si uno quisiera jalar, hacer una especie de historia evolutiva del fascismo, si es que algo puede pensarse así, ¿no?, en términos antropológicos, ¿no?, ¿cuál es esta forma en la que se va como cultivando esta tendencia? Porque no es ahistórica, precisamente porque es maquinada, ¿sí? Ese es un punto que me llama la atención, ¿no? Puntualizar si es posible hablar de microfascismo en otros momentos históricos, y qué se te ocurre a ti para pensar en qué pistas se te ocurren para pensar en una especie de historia evolutiva, ¿no?, de esa de individuación histórica del fascismo. Y la otra
es bueno, la conferencia inicia de una manera muy potente recuperando esta idea del antiedipo de por qué deseamos el fascismo, ¿no? ¿Por qué deseamos ser sometidos? Que también está un poco en Spinoza, ¿no? El deseo de servidumbre, mejor dicho. Si uno piensa en términos freudianos, hay toda una idea de goce, de principio de más allá del principio del placer, ¿no? Deseamos, no sé, una especie de destrucción, una especie de sometimiento que no obedece al placer, sino al goce, y tiene su lógica, ¿no? En este caso, ¿cuál es cuál sería el rédito, o cuál sería la lógica que haga que... O sea, ya entiendo la física, y tú la explicas muy bien, la física del deseo fascista, se entiende cómo procede, pero es una tendencia finalmente, o sea, es una tendencia pulsional, inconsciente. Estoy cogiendo términos de acá, sé que no es así, pero ¿cómo poder redondear ese punto que creo que pues, sería valioso? ¿Por qué finalmente deseamos ser sometidos, ¿no? ¿Cuál es la motivación que hay ahí, ¿no? Porque pues puede ser una tendencia, ¿no? Y ya, pero pues creo que toda la complejidad que nos ofreces ameritaría desarrollar. Bueno, son esas dos. Sí. Está difícil, sí. Hay cuestiones interesantes a propósito, se desprenden muchas cosas interesantes, pero cuestiones interesantes a propósito de lo que tú dices sobre la historia evolutiva del fascismo. Uno tendría que conceder, por ejemplo, hacer el mismo gesto que tú estás haciendo un poco, retomando las cosas que traté de poner sobre la mesa. Si el fascismo no concierne, al menos el fascismo en el cual está interesado Deleuze y Guattari, no concierne necesariamente, no concierne necesariamente, no es que sea una relación completamente indemne de, pero sí no concierne necesariamente al fascismo histórico, a lo llamado, lo que se podría llamar macrofascismo. Uno podría decir, bueno, hay algo ahí en el balance o en el diagnóstico que hacen Deleuze y Guattari que perfectamente sería aplicable a algo que no tiene nada que ver con ese fascismo histórico. Los microfascismos tienen que ver, como yo trataba de adelantar un poco a propósito de la lectura de Beckett, a propósito de justamente el trabajo que hace Soulages-Philippe, a partir del interés que yo tengo también en la cuestión de la disyunción inclusiva, de la cuestión de la inclusión, de la inclusividad como la piensa Deleuze y Guattari. Uno podría decir, bueno, hay algo de esa lógica que evidentemente, pese a suceder históricamente, no se agota en ese suceder históricamente. Y que tiene que ver con, si retomamos la idea de Protevi, que él mismo dice que hay que tomarla con precaución y que yo creo que también hay que hacerlo, porque él dice, bueno, algo así como esta especie de intento de molarizar lo molecular. Es decir, en el plano de lo molecular parece que se da una resurgencia de esa especie de molaridad, que no es una idea tan loca ciertamente en la medida en que ya desde el antiedipo Deleuze y Guattari han dicho, bueno, el Estado no tiene que ver con una forma, por así decir, trascendente al campo social, sino que tiene que ver justamente con esos pequeños gestos, digamos así. Y que es lo canceroso un poco, ¿no? Que hace como, pienso lo molar y lo canceroso, como hace metástasis, el cáncer igual sigue siendo medio línea de fuga, pero sigue estando... Pero hay una cuestión difícil porque ya Deleuze y Guattari han hecho esa distinción, que también es una distinción que nosotros tendríamos que tomar con cautela, que de alguna manera reescribir también o repensar entre el organismo totalitario y el cuerpo canceroso. Uno tendría que decir, bueno, también hay varios estados en Deleuze y Guattari, y esa es una cuestión muy difícil. La teoría del estado en Deleuze y Guattari no es un bloque, ¿no? Está el estado como forma, está el estado como aparato, está el estado como aparato de captura, no como el aparato de estado solamente. Entonces hay varios
incluso está el Estado antes del Estado, tal como está el capitalismo antes del capitalismo. Aparece toda esa cuestión que en términos de, justamente si tú te refieres a una historia evolutiva, en términos de una historia evolutiva vuelve muy complejo justamente evaluar una especie de segmentación por etapas o por periodos. Sin embargo, haciendo ese mismo gesto que llevan adelante Deleuze y Guattari, uno puede decir, bueno, hay algo de ese fascismo, del microfascismo, que podría estar presente de suyo en cualquier análisis que concierna, llamémoslo así, al lazo en general. Y que tiene justamente que ver con lo siguiente, digámoslo así. Si Deleuze y Guattari dicen siempre, y esta es la pelea que tiene en cierto momento Deleuze con Foucault, ciertamente, bueno, si el deseo es primero, y primero quiere decir necesariamente que frente a cualquier segmentación de poder, pensémoslo así, a cualquier estratificación posterior, también siempre hay fugas que van a escapar o que van a tender a escapar, y hay una tendencia ahí en juego. Nosotros tendríamos que decir, bueno, es justamente un trabajo sobre ese escape el que concierne a los microfascismos. Entonces podríamos decir una figura un poco extraña, que yo creo que no me puedo hacer cargo de justificarla ahora, pero quisiera justificarla más adelante ciertamente. El fascismo supone una especie de, llamémoslo así, elaboración de la energía revolucionaria en vistas de asfixiar justamente la fuga. Entonces es como, por así decir, la fuerza revolucionaria contra la fuerza revolucionaria. Y eso, bueno, cualquier politólogo podrá decirte, sí, bueno, no es tan tirado a las mechas, no es tan loco decir eso en la medida en que históricamente hay tendencias revolucionarias, por ejemplo, piensen en el nacionalbolchevismo, por ejemplo, tendencias revolucionarias en los fascismos que justamente son asfixiadas por el propio fascismo, finalmente. O hay eso, si uno ve también en toda la discusión que elabora Deleuze y Guattari, pero sobre todo Guattari, respecto a los microfascismos en los partidos de izquierda, especialmente en el Partido Comunista Francés. Entonces hay eso. Como que se empiezan a multiplicar esas tensiones focales, que justamente es el lugar en el cual Deleuze y Guattari hablan de los microfascismos. Uno de los mejores lugares donde pensar la cuestión micropolítica del fascismo, creo yo, tiene que ver con los trabajos que están al interior de la revolución molecular de Félix Guattari, ahí donde está muy fuertemente desarrollado ese paso, creo yo, que va delante de Edipo a mi meseta. Y hay una cuestión interesante, creo, y perdón por decirlo todo en términos como de notas solamente, pero son cuestiones que se me ocurren ahora, que es interesante, y que yo creo que hay algo de eso probablemente en la deriva que va a seguir el trabajo que va a presentar Pedro el viernes, ¿no? Jueves, algún cambio. El jueves, que tiene que ver también con pensar la cuestión de los microfascismos a partir de la idea de hábito, que yo creo que es algo que habría que hacer, es decir, a partir de la idea de hábito o a partir de la idea de institución. Y allá habría que hacer todo un trabajo como genealógico de cómo podría verse eso desde textos muy tempranos de Deleuze, por ejemplo, textos de instituciones, un texto tempranísimo de Deleuze, donde justamente aparece la idea de tendencia. Y aparece la idea de tendencia y de bloqueos que después también informan una parte del desarrollo sobre la cuestión del hábito en diferencia y repetición. Ante todo, lo voy a decir muy simple, los microfascismos tienen que ver con esa, con ese dirigir ¿cómo decirlo? No es puramente bloquear, ¿no? pero es dirigir el bloqueo. Es como uno podría decir, tiene que ver con dirigir la revolución. Hay algo, la pretensión de dirigir la potencia revolucionaria es como el lugar de emergencia de la cuestión microfascista, en el punto, si tomamos lo que dice Foucault sobre el antigrip, o si tomamos lo que dice en el pasaje que cité de Deleuze y Guattari, en la medida en que hay un trabajo hay una fuerza de, ¿cómo decirlo? No fuerza, llamémoslo casi voluntad de modelar las actitudes, los comportamientos, la semiótica,
como imponerle una especie de cinturón de castidad, ¿no? Una especie de bloqueo. Bueno, yo lo voy a tener que hacer de aparato de captura Ya. para cambiar el agenciamiento. Entonces este flujo lo vamos a reconvertir en ir a comer. Está Pero claro. ahí podemos seguir. Porque yo tengo muchas preguntas, dudas, Sí, sí. comentarios. Entonces, Tiene que ser como compromiso. somos pocos, podemos aprovechar, ¿no? Sí. Muy agradecido. Bueno, Gracias. gracias.